Buenas noches por aquí por España, buenas tardes por Argentina. Aquí las 9, allí las 4 de la tarde en el Día de la Madre. Eh, Vamos a estar más en directo y vamos a estar hablando con el gran Dani Márquez, que está por aquí. A ver, invitar, tendría que unirse ahora. ¿Qué Acá parece? estamos, maestro. Bueno, ¿qué ¿Cómo tal? andamos, loco? Estamos al lado del sol porque me voy a poner esto un poco, a ver si me las puedo sacar un poco porque creo que veo bien ahí. ¿Qué hace, loco? ¿Cómo andamos? ¿Cómo va eso? Qué alegría. Oye, muchas gracias por hacer el hueco en el Día de la Madre ahí. Que Exactamente, sí, sí, acá es el Día de la Madre. Un saludo para todas las madres que festejan hoy. eso, muy bien. Bueno, todos los días hay que celebrarlo eso. Pero bueno, Es cierto, es cierto. Yo decía que es importante, más allá de que lo que significa, de dónde viene, apropiárselo. Y porque nos guste o no, hay una energía ahí, ¿viste? Dando vueltas que se siente, que se percibe, vos por la calle, hay gente que no están reunidas. Entonces, me parece tomar estos días justamente como un momento para aprovechar esa energía que se ve en el inconsciente colectivo y apropiársela y plasmar algo propio. Es decir, que las madres se apropien del día y trasciendan incluso esos argumentos y hasta que se liberen de eso. Entonces, a mí me parece esto. a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Algo de cobertura? Vamos a ver si es un problema que se puede solucionar. O te has quedado congelado, no sé si tú me oyes. Cosas del directo. A ver, da un poco, si no, cortamos y volvemos a arrancar. Mm, Ha salido. Vamos a ver si lo volvemos con la misma a conectar. A ver, ven, no pasa nada. Son cosas del directo. Comentaba Dani de la energía esa, que para los que estamos en el mismo inconsciente colectivo, pues es precisamente la que se necesita. Ahí ya estamos otra vez. Ahí está, ¿Qué ha ahí pasado? está, ahora volvió. ¿Cobertura? No sé si se ¿Cobertura me o qué? trabó a mí, se te trabó, Sí, yo no sé, me parece. sí, te has quedado ahí congelado en carga. Igual no sé cómo está de cobertura ahí. No, yo estoy bien, pero no sé si es no sé si es mi teléfono o qué. La verdad que no lo sabría. Bueno, eso estaba comentando para no cortarlo y volver a arrancar, que comentaba la energía que hay en los que ocupamos esta banda de inconsciente colectivo, que precisamente es una base que va a favor de lo que precisamente queremos, que es que no se destruya eso, esos núcleos que generan humanidad, ¿no? Eso estabas comentando y se ha cortado. Claro, sí, sí, que más allá de lo que significa, de dónde viene el día, ¿no? Que se nota que en esto, si me da por un toque el anteojo, si no tengo el ojo achinado, que se nota que se mueve una energía, que gente que se prepara, ¿viste? También pasas en las festividades, ¿no? Y para mí lo importante aquí radica en en la integración y no en la renuncia. Porque la renuncia la tomo yo como una castración de la cultura. Y como tal, entonces, por supuesto que obviamente yo entiendo muchos argumentos, no, bueno, ese día yo no lo festejo porque, etcétera. Los argumentos están correctos. Pero si usted es capaz de apropiarse de esos días, yo creo que es lo importante. Y digo, uno sale a la calle, va a comprar, hay gente ahí, ¿no? Tal es así que fíjate si no será importante que estos días, como en este caso el Día de la Madre acá en Argentina, la gente es llevada por esos argumentos y ese inconsciente colectivo, ¿no? Hasta que se desespera o se pelea con otra gente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo que viene de afuera, una energía que parece que los insufla, que los llena y que eso es lo que pueden ser, ¿no? Bueno, la intención, o mi idea al menos, o nuestra voluntad es que sea al revés, sea que usted logre desde sí mismo, no que venga algo de afuera y lo infle, y usted se apropie eso, tome esa energía y la redireccione.
para generar algo propio, algo que esté más allá, y que precisamente eso implica estar, dar respuesta, no decir, no, bueno, yo no, bueno, porque vos, el día son todos los días, sí, yo entiendo que todos los días uno se acompaña a la madre, pero si lo hay, también tiene que ver con que se decía muchas veces que lo que buscan a veces es establecer que uno está en el sujeto tiempo, ¿no? Es decir, el día está como para establecerse. Bueno, eso para mí es dar respuesta a la época, al día en este caso particular, ¿no? Pues la época sería en este caso el día. Entonces, yo creo que es importante realizar estos eventos y que sea invertido, ¿no? Pasa mucho en las fiestas, te vuelvo a decir, en estas de Navidad y todo aquello, Año Nuevo, ¿no? ¿Viste? Donde la gente es arrastrada, es llevada. Bueno, hay una energía entonces que está en juego. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Que sabemos qué significa, qué día, qué representa, a quién estaban adorando. ¿Qué hacemos nosotros con esa energía que está en juego? ¿La tomamos, nos las apropiamos, las redireccionamos y orientamos y por lo tanto logramos estar más allá y justamente que no nos afecte y es más, tomar esa energía para inspirar a otros? Bueno, yo creo que va por ahí. Muy bien, claro. Porque además es una energía que te trae en usar el momento tú a voluntad, te trae al aquí y ahora, y en el aquí y ahora no hay otras cosas, precisamente en lo que Exactamente. sea. Y viene muy bien porque viene al hilo de algo que ya sabes que no hemos preparado nada, simplemente no es necesario. Te quería comentar, digo, vamos a reflexionar un poco, que enseguida te metes ahí en la filosofía buena, porque últimamente he visto un par de publicaciones tuyas que sí me gustaría comentar. Y, y luego una reflexión que también está en el aire hace tiempo, que va al respecto de no tanta información concreta ya a nivel de lo que ya sabemos que hay ni tal, sino vuelta a la base de felicitar realmente y dar enhorabuena a todo el que en este tiempo ha resistido, ha aguantado con fe, que no se ha dejado arrastrar por esta enajenación, por esta locura colectiva que hay y ha resistido a pesar de los intentos que todavía los medios siguen y van a seguir. Eso va a ser así. Esto hay que tenerlo en cuenta de fomentar el gen buscador particular individual de cada uno, porque a veces el que ya lo ha hecho a lo mejor no es consciente del valor que tiene lo que ha estado haciendo. ¿Tú cómo lo ves esto? Es realmente, es como volver a la base de, oye, ten en cuenta esto que estás haciendo. ¿Cómo lo ves Sí, eso? sí, sí. Sí, vemos, a ver, esto que vos decís de la información, no nos olvidemos que cuando hablamos de información hablamos de paquete de datos, ¿no? Y ellos se empujan a las ciudades digitales. Bueno, lo mismo, la información está muy bien, luego hay que ver qué hacemos con ella y luego vemos que hasta dónde hemos llegado. Es decir, si uno emprende un camino, uno puede ir sin nada, pero después hace un alto en el camino, hay que parar a descansar. Eh, Descansar en el sentido de decir, bueno, a ver, miro hacia atrás, miro hacia adelante, y hay un psicólogo que me gusta mucho, siempre lo cito, es Juan Pablo Rey, me ha orientado muchísimo en este tiempo, y el tipo dice, cuando uno está en mitad de camino, si uno se asume en un objetivo, hay dos chances. Volver para atrás no se puede, porque tengo la energía capaz de llegar al otro lado. Y si continúo y lo hago ya por la voluntad que viene de afuera, esa insuflación, no voy a llegar porque lo tengo que hacer de sí mismo. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando llegó, se mira, por eso es muy importante, para mí se mira hasta dónde hemos llegado, a ver, con cuántas personas he hablado, con cuántas ya no he hablado, ya no hablo más, con cuántas en las diferencias aún me ha escuchado o yo he aprendido de ellas. Yo incluso te voy a dar un ejemplo, mira, respecto a esto que está sucediendo. Porque aquí, por ejemplo, te doy un ejemplo, en Argentina ya no es obligatorio usar el tapabocas en ningún sitio, lo voy a decir así, ¿no? Y fíjate que yo pensaba diciendo, bueno, a ver, lo puse en un estado, digo, bueno, acá se va a demostrar quién lo hacía por Sí, obligación y quién lo hacía por salud. Entonces, si yo salgo ahora a la calle y veo a alguien que lo tiene puesto, yo respeto a esa persona, porque esa persona lo hace por salud. Pero si yo veo al mismo vecino que me cruzaba todos los días y lo sacaron y se lo sacó porque ya no es obligatorio,
a ese no le tengo tal respeto porque ese no lo hace por sí mismo. Independientemente de mi visión que tenga yo respecto a todo esto, si es verdad o no, o si hay una cosa volando de afuera o no. Y sin embargo, ahí está el punto. Entonces, el desafío es doble con ese que todavía lo lleva puesto, es preguntarme qué le sucede, qué le pasa, por qué teme, y que nos mire, pero no desde el lado de él, loco, desde el otro lado. Ahora, el otro que lo hacía porque le decían que tenía que hacer, ¿qué tiene para dar? Tiene más para dar el que lo lleva puesto aún, porque él está realmente creyendo en lo que está sucediendo afuera, y realmente está convencido, está en una idea, quizás equivocada para muchos, o no, no importa, quizás engañado para otros, pero está ahí, orientado, en su visión. Y ahí, insisto, hoy tiene que ver con esto que vos decís, de qué hacemos ya con todo esto. Y lo citaba en un ejemplo más que te voy a dar. Yo hacía, viste, esos collages, Sí, donde ponía la fecha de acá, la fecha de allá, sí, y recuerdo que a partir de una fecha yo dejé de hacer eso, y me seguían mandando. Y yo dije, pero ¿saben por qué? Porque yo hice un alto en el camino y dije, para, yo ya acumulé hasta acá. Y nos tenemos que volver a preguntar, ¿con qué objetivo hacía eso yo? Bueno, con el objetivo de que la gente no llegue a ponerse 10, 15, 20, ¿no? Vamos a tirar esos números, no pasa nada. Pero si ya lo hicieron, si ya van por la tercera o cuarta, que yo siga ejecutando eso, ¿sí? Que siga ejecutando eso. Lo que estoy haciendo es un efecto que ya está, eso ya dejó. La idea era que no lo hagan. Si ahora lo hacen y yo sigo ejecutando de afuera una presión, está quien es capaz de comprenderlo por la ejecutar la presión y está en quien en realidad se va a encerrar aún más y no me va a escuchar, sobre todo y más, le vas a ejercer mayor temor porque ya tiene la sustancia dentro. Entonces, fíjate, esto es el alto del camino, esto que voy a decir, la información. Bueno, a ver, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué hemos hecho? Mirémonos, ¿qué camino hemos recorrido en este tiempo? ¿Con quién hemos hablado? ¿Con quién ya no hablamos? ¿Quién se ha fanatizado en esto? ¿Sí? De hecho, ejemplo, ¿no? En un directo que yo analicé la palabra familia, cité una canción de un cantautor argentino que se llama Ignacio Copani, y en la canción, que es de la década del 90, aparece la famosa oveja negra. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la oveja negra también es arquetípica, también forma parte del inconsciente colectivo, por lo tanto no es nada tuyo. Si vos sos una oveja negra y te ensalzás de eso, yo lo entiendo, pero no es nada diferente. Porque si eso lo general lo conoce, entonces no es propio, es del otro. Del otro me refiero a de lo general, ¿no? No te es propio. Ahora, apropiátelo y está más allá y por encima. Porque si no, no deja de ser un comportamiento eh, general. Usted no deja de tener un comportamiento que se espera, que todo el mundo espera que vos hagas y discutas. Tal es así que te voy a cerrar con esto. A mí siempre me dice el doctor Mate, que le mando un abrazo grande, usted hace mucho más ruido cuando hace silencio, porque están esperando que yo hable. así es. Está claro. Está claro porque muchas veces estos son altos, en el camino del guerrero siempre hay altos en el que llevas una dirección y te paras y dices el por qué, el para qué beneficios tiene lo que estoy haciendo. Y eso ha pasado un poco también a la hora de hacer vídeos, a la hora de según qué mensaje dar. Exactamente vaya, ha quedado muy claro con el ejemplo que has puesto, porque también, ¿para quién va esto dirigido? Porque las cosas importantes en la vida se sabe que las tiene que aprender uno mismo. Por más que otro te la quiera decir, no te va a llegar. Por más que y no es cuestión de hacer memes y cosas que siempre las ven los mismos y no llegas a más gente, no. Hay que hay que buscar otras maneras o cambiar simplemente, dar la oportunidad al otro de que ahora reaccione, ¿no? Es como cuando a un amigo le comentas una vez una cosa y ahora le das espacio para que ya él venga a por el segundo asalto, que no estés Y tú de hecho, machacando mismo, porque la obligación genera rechazo. Y si tú estás, esto debes, en cambio la necesidad genera función de hacer, de moverte tú, de buscar tú. Entonces, al hilo de esto, precisamente,
te paras, ya dejas de hacer esta comparación. Este dijo esto, a fecha de hoy, está fuera. Este dijo esto, a fecha de hoy, está fuera. Claro, ya lo ha visto la gente, pero hay muchos que lo ven eso y captan, pero a otros es como explicarles, mira, esto, y ahora también enlazo con una de las publicaciones que has hecho que hablabas de práctica coercitiva religiosa. ¿Te acuerdas la publicación de la Sí, sí, práctica sí, sí. coercitiva religiosa? Que salía la genetista esta canaria hablando de que no servía para nada. Y digo, es que es una práctica coercitiva, es una persuasión coercitiva directamente. Y eso me hizo recordar que muchas veces a- o sea, tú no lo puedes dar todo mascado. Puedes dar información y ya que luego cada uno busque. Pero hay, por ejemplo, en lo que es la persuasión coercitiva, eh, igual que es en la psicología de las masas, igual que es en la obediencia a autoridad, ahí siempre habla como tres autores con ejemplos de Biderman, de Milgram y de Le Bon. Hacerles llegar a la gente esa información para que entiendan, oye, que no te lo estoy explicando yo, que esto está escrito y analizado hace mucho tiempo. Esto es como que dices el arquetipo de la oveja negra. Que esto ya funciona así hace tiempo y a lo mejor así lo entiendes mejor y te quitas una mochila de ideas que pesan, pero no sirven para seguir buscando tu camino. Eso, ¿qué más conceptos se pueden dar así? Yo no sé, esos tres yo los veo fundamentales, ¿no? ¿Tú cómo lo ves eso? Sí, Que la por gente entienda. supuesto, por supuesto que existe, como nosotros llamamos siempre, referentes. Cuando uno va en el camino, el otro día me doy un ejemplo, fuimos a Montserrat con los muchachos, Ah, sí, con los hermanos Barea y con Martín, mando un abrazo grande a ambos, a los tres. te iba a preguntar, Eh, ¿qué tal en Barcelona? bien, bien, estuvo Bien, muy bueno. La verdad que el evento muy bueno, bueno, y como siempre, eso es lo que se espera siempre, y obviamente siempre uno atina a ser cada vez mejor. Mejor no significa ni más grande, ni más, no, 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 mejor, y hacia uno mismo, ¿eh? La claro, exigencia es propia. Te decía esto que subimos las escaleras y dijeron, bueno, ahora vamos a ir por otra, no por el camino principal, que ya está bien hecho. eso. Eh, y resulta que fuimos por un lateral, lo cual estuvo muy bueno porque costó llegar a una de estas ermitas. Y vos sabés que habían marcas, ¿viste? Esas marcas que hay, creo que eran de color amarillo. Sí, Esos son referentes. Esos son individuos que aparecen en tu camino. Ese referente es el que te orienta y te dice, bueno, va, es por acá, estás correcto o no, porque ese ha llegado. Pero ese no es el que hace tu camino. Y a la vez hay una... Ese referente es alguien que se intersectúa en tu plano, en este caminar, ¿no? Yo lo llamo así como si estuviera todo el mundo haciendo un camino y de repente son, ponerle rectas o curvas que se cruzan, ¿no? Y que hasta se pueden cruzar tres veces, cuatro. Eh, pero yo estamos, pero ¿qué voy a esto? Esos referentes son una palabra, una expresión, un meme, un individuo, sobre todo si es un individuo mejor, por lo tanto tiene mayor responsabilidad. Es la expresión del maestro. El maestro que es el que te enseña todos los elementos generales. Y luego, y luego, uno aprende a través de él, primero, perdón, y después a pesar de él. Es decir, él, como está como referente, también hará su camino, y en esta, fíjate, en esta intersección que se ven, yo me cruzo con él, llegamos a un punto de intersección en común y seguimos. Entonces, fíjate que hay una separación. Y eso a veces no lo entendemos, no lo aceptamos. Pero hay otra idea también del camino y el caminante, que se cree que es hacia adelante. Pero resulta que si uno está tratando de recuperar, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto de el laberinto, ¿no? Uno entra a un laberinto cuando ingresa a este mundo, como se dice. Por lo tanto, cuando uno más se adentra, más adentro está el laberinto y menos, más lejos se encuentra, si se quiere, de la salida, ¿no? En esta expresión de que la salida del laberinto está en la entrada. Entonces, ¿hacia dónde es el camino? ¿Hacia adelante o hacia la salida que estaba en el origen? Bueno, mi idea, o la idea de muchos de nosotros, es
que la salida está hacia atrás. Por lo tanto, en realidad la orientación del camino no es hacia adelante uno transcurre, pero hacia atrás está el recuperar. Ese es el terraplanismo, si se quiere, querido, es recuperar el origen, recuperar el conocimiento, la sabiduría ancestral de la tradición. Entonces, fíjate que no es hacia adelante. A que nos quisieron vulgarizar, que nos quisieron llevar a este que se llama la religión de los esclavos, ¿no? Que obedecen, que son solo robots. Y nosotros queremos recuperar aquella edad dorada que se llama, pero adentro de uno, interactuándose con esos individuos. Entonces, fíjate que al final es como un retroceder, si se quiere, para que se entienda en la visión, pero a su vez no es retroceder en el tiempo, que esa es una idea que se cree, ¿no? Un camino como que yo voy, no sé qué hay del otro lado, ¿no? Y me parece que cambiar un poco la perspectiva de eso, insisto, que es recuperar la potencia energética del ancestro primordial, para mí es de lo más importante que existe, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Es, loco, acá hay una obra, hay una intención, hay un ser humano, hay una puesta de sentido, hay un individuo, hay algo acá que va más allá de todo esto materialista, todo esto superficial, todo esto inerte, vulgar. Y nosotros, fíjate que la mayoría de las visiones que tenemos es, como dijo una vez Hammer, que voy a citarlo, visto que has entrevistado a Gastón, sabe mucho de medicina germánica, Sí. eh, dijo, yo creo que descubrí algo que ya se sabía antes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Hammer? Tomando un ejemplo de Hammer. Algo que se sabía antes. Recuperó un conocimiento primordial, pero en la época en la que se encuentra. Por eso digo que no es que yo voy y me vuelvo un tradicionalista y entonces ahora mañana vivo en una carpa porque así vivían los antiguos y saco un cuchillo y caso. No, 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 no. Usted tiene que reconocer en qué época se encuentra. Por eso Hammer usa el lenguaje de la época. Resignifica los conocimientos adquiridos para él de su época, porque él era médico, y los renombra, los resignifica, esto que decíamos hoy al principio, fíjate que todo vuelve a lo mismo, resignificar el Día de la Madre, ¿no? Resignifica todas esas llamadas enfermedades con palabras, se apropia de eso, en ese conocimiento ancestral, y da respuesta para que todos lo puedan entender en esta época, con un lenguaje médico. Es decir, che, loco, cuando vos te dicen cáncer, me parece que es esto. Fíjate, resignificalo. Pero ¿qué pasa? La persona dice cáncer y se escucha, se comprende. Si yo uso otra palabra y quiero explicarle a un médico, por ejemplo, no me va a comprender. Entonces estoy en una época. Nos guste o no, estamos en esta época. No estamos en la edad dorada, estamos en la edad de hierro, como se dice. Bueno, demos respuesta a eso. Desde ese lugar, desde ese espacio, desde esa interacción. Para mí eso es lo más importante. Cito a Hammer porque me parece un gran ejemplo de él, con un lenguaje médico, con una interacción médica, con un estudio de capas embrionarias, y fíjate, un lenguaje claramente, ¿no? Él médico que otro te lo puede explicar de otra manera, Sí. porque da respuesta a su época y desde su lugar y de su psicorregión. De hecho, la biohermenéutica y en el mundo hebreo, vaya, es que hasta las palabras están hechas según la función, o sea, parece que es una mezcla de Hammer con biodescodificación, pero es todo lo contrario, es o no, todo lo contrario, o lo mismo, dicho de otra manera para otra época. Y ahora, claro, como en la otra época lo hacían con otras religiones, ahora, y hablando de otra publicación que hiciste hace poco, buscan esa entelequia artificial autoprogramable a través de sus medios de control, de sus todo, de alguna manera que consigan un método de existencia de todos los seres igualados. Y nosotros buscamos precisamente ensalzar, cada uno como puede, al individuo, a que busque el camino. Eso que decías del camino, creo que era Facundo Cabral, no me acuerdo la letra exacta, pero eso, hablaba de que no quiero ir por el camino recto porque allá no hay ni misterio, allá no hay nada que descubrir. Me salgo del Exactamente, camino. dice, no, no persigo el camino porque lo seguro no tiene misterio. Exactamente. Entonces,
donde vas a encontrar lo tuyo, ahí ya no hay nada, eso ya está, si es para adelante o para atrás, ahí ya no hay ningún misterio. Y una base de eso, de siempre el cuestionar, es siempre todo, pero no todo desde la pregunta fácil, todo desde la profundidad. Por eso es la filosofía del día a día, que no sabía ni qué nombre ponerle un poco a la charla de esta vez, y era por ponerle alguno, pero es filosofía del día a día, porque no me acuerdo si es en la Torá o por ahí. Bueno, yo mientras estoy en los jardines estoy escuchando audiolibros todos. Ahora, por ejemplo, todos los del Tarao este de Harari, porque para saber bien todo lo que dicen, bueno, pues digo, los papeo enteros, a ver qué dice, a ver, ¿no? Bien, pues en otros libros, textos sagrados, de todo, y hablaba en la Torá, creo que era eh, porque siempre o sea, hay que discernir, coger lo que es bueno, da igual quién lo haya dicho, eso no importa, eso hay que saberlo también distinguir. Hablaba de enseñar a decir a nuestra propia lengua, no lo sé, vaya a ser que cristalice en el engaño y nos mienta. Entonces eso es muy fundamental. Eh, en el camino del día a día, no ser demasiado duro con uno a la hora de creer que lo tiene que saber todo. A la hora de relacionarse y de poder avanzar, ser flexible en eso. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Cómo investigas tú cuando te llegan cosas? Porque tú investigas y sabes mucho porque partes de la base de que no lo sabes todo, ¿no? Eso es lo que entiendo Esa, yo. sí, vos sabés que esa frase dice, yo la tomaba, mira, eso que vos decís, fíjate, con este lenguaje es, quien conoce sus límites no se limita jamás. Y yo lo explico siempre, en cualquier charla, y lo hemos dicho y lo voy a volver a explicar acá, por supuesto, para el que no lo ha escuchado, y es, vos querés llegar acá al techo, por ejemplo. Vos no sabés que no llegás. ¿Vas a llegar? ¿Vas a buscar? Ahora, imagínate, yo no reconozco que no me da la altura, por mis medios, no tengo la altura como para alcanzar el techo. Es decir, no conozco mi límite, no conozco mi altura, no me doy cuenta. Entonces, no voy a llegar nunca. Ahora, si yo sí reconozco mi límite, voy a buscar la estrategia para llegar. Será una escalera, será una silla, será alguna manera de trepar, tirar una soga. Entonces, fíjate vos, quien conoce realmente sus límites es capaz de estar más allá y por encima. Quien se sabe, obviamente, pero ¿qué pasa? ¿En qué? En la intención de la voluntad, no en el esperar que suceda, sino desde partir para que suceda, generar el momento que suceda, no dejar que suceda. Es lo que hemos dicho, hay dos maneras de dar respuesta por sí mismo o dar respuesta por las circunstancias. Y eso es totalmente diferente. Dar respuesta por las circunstancias cuando directamente te está ahogando lo que viene de afuera y ya no te queda otra más que responder. Bueno, eso no es atacar el camino. En definitiva, esto que vos hablás de la filosofía del día a día, es el camino del héroe, el guerrero, el que trasciende toda época. Y ese camino, ese caminar, se hace, como decían, por ejemplo, creo que, no me acuerdo si era Platón, decía que los emperadores tenían que ser filósofos, pero además eran guerreros. Era un guerrero filosófico. ¿Por qué? Porque tomar una decisión política, realizar un acto, es mover los argumentos, es accionar. No es en el estático, me quedo quieto. Es decir, es acciono a través de ese pensamiento. Porque en la filosofía, su sombra, la sombra de la filosofía, corre el riesgo de convertirse en un sofismo, ¿no? En el sofismo, en esos que simplemente practican para ganar una batalla dialéctica, que es lo que sabemos muy bien que sucede en la televisión y en todos los medios de comunicación. Hay una guerra dialéctica, este lo dijo mejor, debe ser mejor. Después le mira su vida y ahí está el punto. Es la pregunta que se hacía en la tradición oriental, si mal no recuerdo, que decía que el individuo está en el camino cuando todo lo que vive es el camino. Ahí está en el camino, si no, no está en el camino, en sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, ese es el riesgo que se corre. Tenemos que darnos cuenta que todo lo que vamos a atravesar tiene su luz y su sombra. De hecho, mira, yo estaba preparando la palabra asombro
Y la palabra asombro es justamente que en este caso no es la negativa, sino es hacia la sombra. Entonces, ¿por qué? ¿Qué le sucede a al alma cuando tiene que ir hacia la sombra? Teme algo. Por eso porque no tiene punto de apoyo. Entonces está en el otro cuadrante, que es más, que es el espíritu, porque es el sí mismo, en ir hacia la sombra a pesar de que al que el alma tema, se asombre, se aterrorice, como se dice, no tiene terror, porque ve algo que del otro lado no tiene, es como si saltara un precipicio. Entonces genera una sombra, una situación, ¿viste? Entonces fíjate vos que esa es la frase de otra publicación que hice, que es iluminando su propia oscuridad, decía Jung. Nadie se ilumina haciendo figuritas de colores, sino integrando su propia sombra. Exacto. Y ahí está la otra parte. Si yo tengo una sombra, como todo lo tiene, ¿sí? ¿Quién es el que, desde qué lugar puedo ir a la sombra? ¿Desde qué lugar? ¿Sí? Hay alguien, mira, ahí leía el self, decía. El self es lo colectivo. El selbst es lo individual, el individuo. Hay una pequeña gran diferencia entre el self, que en la traducción es lo mismo, y el selbst, EBCT. ¿Por qué digo esto? Porque existe el espíritu colectivo, claro. Es decir, existe el guerrero arquetípico, pero claro. El guerrero es el que saca la espada todo el día, ¿no? Bueno, ese sería el guerrero arquetípico. Es el que no puede dejar de hacer lo que hace, ¿no? El que no puede dejar de atacar a todo el mundo, el que no puede dejar de publicar, el que no puede dejar de... Se escucha todo, ¿no? Por eso... No, está bien. Porque no sé si me hablaban a mí. Entonces, No, no, no. fíjate, Sí, a ti. Era por ahí detrás, no pasa nada. Sigue, sigue. Bien, bien, bien. Entonces, fíjate que pareciera que no... eh, eso también se juega en el papel de las luces y sombras. Todo el tiempo nos jugamos, y en esta tarde filosófica nos jugamos convertirnos en unos sofistas y después cortamos acá y no hacemos lo que tenemos que hacer. No convertimos la palabra en acto, porque el verbo es el verbo, ¿ves? La palabra no es estática, es verbo. Que la palabra no se quede en el estado, se convierta en un movimiento, en un verbo, algo que se está moviendo. Exacto. Claro. Y luego tú la conviertes en acción y esa acción se convierte en tu experiencia y esa experiencia va a repercutir en la sabiduría que tienes. La cosa es que, como has dicho antes, actuar por acción o por las circunstancias. Ocurre que por acción, esto es como por acción cuesta, cuando es por circunstancias no te queda otra. Entonces, cuando la gente llega a una situación límite por enfermedad, porque, porque ya ha tocado fondo y solo le queda ir para arriba, por lo que sea, ahí se empieza a cuestionar y empieza a buscar. Se trata de no llegar a ese punto, coger los argumentos mucho antes y empezar a buscar, pero aquí, como decimos en la salsa, porque una anacoreta allí en la montaña solo, podríamos decir, ahí no tiene, es más fácil bregar con la tentación ahí, con la tentación a todos los niveles, a la boca, al estómago, a la pelea, al sexo, a todo lo que quiera. O el que está llevando una vida monacal todo el día rezando o meditando. Eh, la cosa es, hola Roberto, la cosa es aquí en el día a día, eh, eh, rozándote, enfrentándote, cuestionándote y enfrentando esa sombra, como has dicho tú, ¿desde dónde? Desde tu experiencia diaria. ¿Qué me ha pasado con esta persona? ¿Que me he sorprendido de mi reacción? ¿Era yo el que reaccionaba? ¿Era mi ego? ¿Qué es el ego? ¿Por qué me ha enfadado? ¿Por qué? Bueno, y es un trabajo que siempre se intenta transmitir a través de las conversaciones. Y poco más se puede hacer en eso. Si el otro no recoge o no aprovecha, no se puede hacer mucho más, ¿no? Si el otro no está poniendo de su parte. Claro, hay un punto en donde
uno está entre el límite de el que te quiere ayudar y el que te quiere sobrepasar la voluntad, ¿no? Es decir, por supuesto que siempre se habla del que deja semillas, ¿no? Y fíjate que en esta época se celebra mucho, se celebra muchísimo, y se tiene más por estima a la semilla que al sembrador. Se tiene más por estima a la semilla. De hecho, se hace bueno, creo que es en Noruega donde está el banco de semillas, porque la semilla, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy lo que importa son las cosas y no los individuos en estas épocas. Por eso lo colectivo. Por eso, vale, o sea, da igual, viste que la expresión es, bueno, loco, si no haces lo que te decimos, hay 10 atrás esperando el puesto de trabajo. Porque da igual. Es que cuando nosotros escuchamos a un Quantum Fracture, como dijo una vez Rafa Currao, ese muchacho que está ahí, que como le dijo Iru al otro que repite Wikipedia, puede ser reemplazado por la Wikipedia tranquilamente. Tranquilamente, porque después obviamente resulta que cuando los escuchás fuera de personaje, algo buscan, algo hay dentro ahí. Hay algo que ellos buscan, que después terminan en la filosofía, o terminan buscando, haciendo preguntas, el misterio de la creación, el misterio del origen del universo, terminan hurgando dentro de sus argumentos ahí. Pero cuando vos lo ves en personaje, no hay nada propio ahí. Entonces, claro, ahí está el punto. El terror, el asombro, el terror a mirarse en el espejo, a realizar la sombra. Hoy miraba, había un espejo acá que estaba roto, y me reía porque, viste que se decía, ¿no? Años de mala suerte, 7 encima. Mirás el espejo roto. Ah, porque ¿qué pasa del otro lado de los espejos? ¿O quién está? Si hay mi rostro, si mi espejo está roto, ¿qué quiere decir? ¿Que me estoy mirando y estoy roto? ¿Qué quiere decir? ¿Que del otro lado hay alguien? ¿Qué es lo que no quiero observar? ¿Qué es lo que traía mala suerte, entre comillas? En esa frase, porque hay que mirar las frases de la tradición, de dónde vienen, viste que eran muy importantes, nuestros abuelos tenían frases muy interesantes. De hecho, la medicina germánica hemos descubierto mucho, lo de la mala sangre, viste, todas esas expresiones. Y ahí me reía con esta expresión de, ¿qué quiere decir esto? Que me estoy mirando y estoy roto, por eso traigo mala suerte. Me veo todo quebrajado, no puedo verme sin mi rostro, me identifico con mi máscara. Ese es el punto. Pero bueno, en definitiva, eh, volviendo al punto del caminante, del camino, angosto, como dice el Lole, no tan angosto que entra uno solo. Porque si entran dos, ya es ancho. Fíjate, si entran dos, ya es ancho. Entonces, el caminante es un alto en el camino para previsionarnos, para alimentarse, para descansar un poco y continuar. Esto recién empieza, como siempre decimos. Y recién empieza, pero tiene un origen. Hablamos del recién empieza asociado al tiempo, ¿no? Como si, ¿dónde termina? Que hay un punto donde termina hacia... Nada. Estamos todos tratando de encontrarnos. Y hay otra cosa que es muy cierta, y es que no todos tienen ganas. No todos tienen ganas. Esto no es para todos. Y ahí está. Porque si nosotros decimos que lo que buscan ellos es lo colectivo, ¿no? Al Harari y todo esto, ¿no? La religión de los esclavos, ¿no? Es el robot. De hecho, por eso es su expresión entelequial. El robot es la entelequia de ellos, del cuerpo humano. Y está correcto porque es su religión, es la religión de los esclavos. Por lo tanto, obviamente, ¿qué es un robot? Alguien que solamente realiza un mecanismo arquetípico y obedece. Y se terminó. Entonces, si nosotros vemos que ellos apuntan hacia ese sitio, ¿de dónde es que nosotros exigimos que todos sepan la verdad, como nosotros llamamos, ¿no? ¿Viste? La verdad que está afuera, la verdad de la medicina. Estamos exigiendo lo mismo. Entonces, fíjate vos que ahí es donde el propio individuo, cuando hacen alto en el camino, lo que tiene que hacer es cuestionarse todo lo que hizo y ver si tiene que cambiar de estrategia, utilizar otras tácticas dentro de esa estrategia, continuar con la misma estrategia. ¿Es siempre la misma estrategia? Insisto, no.
Yo no voy a subir más ese tipo de collage. Haré otras que sí continuaré, mientras yo sepa desde qué lugar lo hago. Yo siempre citaba el ejemplo de la entrevista que le hicieron, porque además, perdón, hay que saberse en tiempo, espacio y lugar. Y quién es el que está con el que estás hablando. Porque nadie me puede venir a decir a mí acá que le habla igual a su hermano, como si le hablara a su padre, o a su madre, o a su abuelo, o a su tío, o a su jefe, o a su empleado. No le habla a todos igual. Usted no le habla a todos igual. Entonces usted sabe, primero, de lo cotidiano, la filosofía del día a día. ¿Cómo exigimos nosotros que todos que aparece en la televisión alguien hablando y cuestionando algo, aunque sea, inmediatamente ya, pero sí, pero no dijo lo que yo quiero escuchar. Entonces me cierro de brazo, entonces ese es mentiroso, ese es ciencia controlada porque no dice la verdad. Fíjate que hasta esa postura hemos tomado y tomamos muchas veces de este lado. Eso es a cuestionarnos. Yo no sé qué se está jugando el hombre que está del otro lado. ¿Vos sabés qué se está jugando ahí? Que el tipo esté poniendo su rostro, su cara, su nombre y apellido y está diciendo ciertas cosas. ¿Y vos sabés qué se está jugando? Si se está jugando la familia, si lo amenazaron, como una vez salió un artista argentino, ¿te acordás? Javier Calamaro. Y al Sí, otro día salió diciendo, no, bueno, me amenazaron, me voy a tener que salir. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que incluso él ni siquiera lo hizo por sí. O ponele, tomando el ejemplo de afuera, de lo que yo conozco afuera. Es que si no, que amenazaron a los hijos. Y una cosa es cuando vos no solo tratas como individuo, sino cuando vos llevas detrás y sos responsable de un arquetipo familia también. Que te debe pasar, perdón, sí, maestro, porque vos también tenés una responsabilidad. Más allá de que vos tratás de que el individuo, nos guste o no estos roles fijos de padre, hijo, hermano, hermana, los tenemos que transitar. Y los vamos a atravesar todo el tiempo. Y eso muestra que lo arquetípico está ahí, que esa energía está en juego. Está en juego todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está en juego cuando un individuo se para en la televisión, o se para en una esquina, o se habla con su abuelo? Hay gente que se juega más. Hay un individuo que se juega más, y lo voy a decir bien argentino, se juega más las bolas hablando con su abuelo que otro que va a la televisión. sí, Es increíble eso. claro. Otra vez esa cosa. A ver, ¿qué ha pasado con la conexión ahora? Ahí está, ya estamos. Ahí está, sigue. Te escucho, te veo Ah, bien. perdón, perdón. Vale. No, no, no. Es que yo decía esto que, ¿qué tal si para una persona era más importante que lo escuche su madre, que lo escuche y que tener 15.000 seguidores? ¿Ese no hizo nada? Ese hizo todo. Claro. Y no salió en la televisión, y no publicó ningún meme, ni subió ningún video. Uy, ahora va con retardo esto. A ver. Qué extraño, che, a ver. Sí. Bueno, deja a ver si. Ahora se ha salido. Ahí A te ver escucho ahora. yo. Ve- Ah, venga, ahora mejor. Creo que va un poquito de retardo. Mirá, Será tema de cobertura o lo que sea. Claro que hay algunos que se juegan más porque cada uno es uno y sus circunstancias. Y aquí está en juego que el que ha tenido libertad mental para no imitar eh, patrones, para no imitar lo que te han dicho que deberías de hacer, aquí se ha quedado congelado otra vez, estoy hablando solo, bueno, por si me escuchas, para unos es más importante encajar en lo laboral, a otros no tener rechazo familiar, para otros familiar, laboral, amigos, esto ha sido muy, muy duro y al final cada uno ha tenido que aprender a elegir dónde se la jugaba y dónde no. Se ha cortado, pero lo vamos a recuperar porque no vamos a cortar este vídeo. Vamos a ver si lo vuelvo a buscar ahí. Que al estar fuera ahí es lo que pasa. Que la cobertura va y viene. A ver. ahí esperemos que esté bien. No sé qué le pasa, che. Otra vez. La cobertura será ahí fuera, lo que sea. Los Son las datos. eficaces, como se dice. Sí, claro.
eso, me he quedado hablando solo, no sé si me has oído, que estaba diciendo que, claro, obvio que cada uno se juega lo que tiene entre manos, porque en sus circunstancias, la aceptación del clan, la aceptación en el trabajo, la aceptación de los amigos, no quedarse excluido, y ahí otra vez más es un motivo de dar enhorabuena a quien haya roto con ese personaje pensado por otros y haya buscado su camino, haya tomado sus decisiones y haya hecho cuestionar a todos los que están alrededor las cosas, desde la más básica. Estamos en una época en que se quiere normalizar cosas que no son normales, una ventana de Overton continua para todo. Por ejemplo, o sea, a ver, ahora se está normalizando, como decimos, desde los medios, noticias de corrupción y que no pasa nada. Noticias de la farmacia, que ya sabemos lo que está pasando con esto. Eh, igual que en su día se normalizó, ¿no? El tabaco es bueno, el alcohol es bueno. Ahora se está normalizando toda la pedofilia, se está normalizando. Que te acostumbres a verlo y que no pase nada. O sea, puede ser chico, puede ser chique, como dirían en Argentina, te puedes poner un implante, una pija en la frente, puedes hacer lo que quieras, con 12 años puedes decir lo que quieres ser, pero hay una cosa que sí es obligatoria y te insisten mucho en que eso es obligatorio. Ahí no hay libertad ni de expresión, ni de pensamiento, ni de decisión. Aquí todo el mundo. Hombre, ¿eso no es suficiente para que te cuestiones que algo raro está pasando? Para decirle a cada uno en su entorno. ¿No te parece motivo para cuestionarte, para abrir antes de que te quede media cara parada, antes de que un familiar tuyo se le reavive algo que tenía? ¿Qué crees tú de toda esta normalización de cosas que no son normales? Mira, creo que por un lado forma parte de una agenda, No, pero por otro lado, eh, ellos saben aprovechar bien esa energía que está en juego. Ellos saben muy bien, porque el cielo se mueve, ¿eh? Quien conoce astrología sabe muy bien lo que sucede. El cielo se mueve y los aspectos se suceden, las interacciones entre los dioses, como se decía antes, y hoy también podemos decirlo, eh, se suceden y por lo tanto ellos saben muy bien utilizar esa energía para su favor. Tal es así como saben muy bien cuándo no, pero las circunstancias los atraviesan. Cuándo algo va a caer, va a echar a tierra. Cuándo hacer emerger un elemento. Cuándo hacerlo caer. Entonces, eso es lo que yo hablaba recién de la energía que está en juego. Pero no solo la energía, porque la energía, como quien dice, ¿viste? Como quien dice a veces, eh, loco, no te enojes tanto, no gastes tanta energía, ¿viste? Que te dicen. Entonces yo me río porque digo, pero pará, ¿qué soy una batería? Que no, tengo que acumular, soy un acumulador de energía. O la energía justamente es lo que está en movimiento, pero ¿quién es el que la ejecuta? Es el que se pone en juego realmente. Como dice la frase esa, creo que está en Miguel Serrano, he leído algún libro, donde dice, porque lo que está en juego en el amor y en la guerra es el sí mismo. Es decir, cuando lo que yo me pongo en juego en el clan es yo mismo. Pero el yo real, no hablamos de ese yo falso que recién citabas como ego, ¿no? Que es la máscara. Pero lo que pasa es que si el yo real, ese que pregunta quién soy, y que se a pesar de que sabe cómo se llama, a pesar de que sabe cuáles son sus hermanos, quién soy, si ese yo, quién soy no tiene punto de apoyo, que es justamente su nombre, su rostro, y su nombre y su rostro lo opaca, y acá y entonces vamos a estar en una puja continua otra de vez. elementos. ¿Se había trabado de vuelta? Repite que sea que te has quedado congelado ahí un momentito. Repite lo último. Ah, no, que es una puja de elementos. Lo que vemos aquí es una puja de Eso. elementos. Entre, como dice el Rafa, y lo hemos dicho muchas veces, entre el individuo y lo colectivo. Lo colectivo arranca, por supuesto, a la familia, obviamente. Y esa puja, en ese actuar, en ese qué digo y qué no digo, en ese qué expreso, en ese cómo me muevo, en ese dónde me acerco y dónde no, se pone en juego uno mismo, en realidad. Uno se pone en juego.
¿Para qué? Precisamente se pone en juego porque se pone en juego su individuación, su voluntad. No, no el rostro, o sea, no la asignación. Se pone en juego todo lo que él es. Ese es el punto. No se pone en juego porque la relación en sí, es decir, lo que está como relación, uno dice, bueno, se rompe una relación. No, pero la relación es el enlace, en este caso. Y los nodos son los que provocan esa relación. Si se rompe el enlace, ¿sí? Se puede crear otro. Pero si se rompen los nodos, no hay enlace posible. Si uno de los nodos no está más, esos sí mismos, no hay enlace posible. Yo puedo romper este enlace, pero después puedo ubicarme y armar otro. Reubicarme y armar otro. Pero si no hay ninguno de estos dos, este va a tirar una soga y no hay ninguno del otro lado que la agarre. Entonces eso es lo que en realidad se está poniendo en juego continuamente. El individuo desde sí mismo, desde qué lugar se posiciona. En ese misterio de amor y de guerra, en eso de lo seguro no tiene misterio, porque es un misterio para nosotros. El no comprender cómo hacemos, cómo se ponen en juego esos elementos de honor, de caballería, estos códigos, esta charla, ¿no? Esta conversación y tantas otras que se ven ahí en vivos acá, en vivos allá, y mucha gente que a veces habla mucho, como nosotros también, y no decimos nada, y a veces decimos una sola cosa y ya bastó para toda una eternidad. Ya una sola cosa bastó para que alguien la haya escuchado, o bastó para escucharme a mí mismo y decir, loco, mira qué bien estuve. Y después, quizás después hablé, después de eso, 1 hora y media, y estuvimos ahí intercambiando opinión, y ya bastó con eso. Entonces ahí está el punto. Eso es lo que está en juego en este mundo y en este momento. Usted mismo está en juego, no su relación. Su relación puede romperse y cambiar. Y va a cambiar. La relación con mi ex hermano no es la misma cuando yo tenía 5 años. Yo la tengo ahora 20, ahora tengo 40. Cambió, ¿viste? Lo que está en juego soy yo. ¿Quién soy? Si yo soy el mismo, ¿sí? Si yo, ese real, es el que genera la relación o la relación se dio porque es mi hermano. ¿Entendés? Porque es un rol fijo, porque bueno, no queda otra. Esto que has dicho ahora es tan profundo e importante porque realmente es lo único importante. Esa individuación, esa realmente llegar a ser ese conocerte y que está ahora tan bombardeado una vez más, que se puede repetir lo mismo, pero yo creo que ha quedado bastante claro. Repescando lo de la normalización de cosas que no son normales, eh, fíjate, incluido todo lo que tiene que ver con movimiento terraplanista, todo lo que tiene que ver con la farmacia. Antes hablabas de Gastón, es verdad que he hablado por lo menos 3 veces y más que hablaré. Y yo habilité en el StreamYard y el canal de YouTube porque algunos no tenían Instagram, por hacer un formato más de otra manera. Tú que estás más acostumbrado ya sabes que se puede compartir Sí, sí, pantalla, sí. bueno, da mucho más juego. En menos de un año me han quitado como 7 vídeos, porque o sea, se habla claro, tal. ¿Qué opinas de que haya en documentales, o sea, desde hace muchos años, tipo Backset, tipo Gaze, tipo el mismo, ahora uno que está más de moda, Big Reset, tipo, qué sé yo, el mismo La caída del cabal que hubo, que de una manera u otra, al hilo de normalizar y ponerte en la cara todo, eh, permanecen ahí pase lo que pase y otros no. O sea, yo tengo una teoría que es que, a ver, hay algunos que los dejan interesadamente y juegan con parte de la agenda que comentabas, juegan con esto es una burrada tan grande, tan evidente y tan flagrante que la pones en la cara y por eso mismo y porque la van a representar a alguno seleccionado a dedo para ridiculizarlo, se carga con todo el barco. Y hay otras que lo dejan ahí y con sembrar la duda les basta. ¿Por qué hay una censura tan bestia en algunos sitios que se habla tan claro y que podría llegar y otro te lo ponen tan claro, tan grande y es esa lucha continua que tenemos de, fíjate tú, con el movimiento? Claro, porque es que hay una cosa, ahora se está hablando de que la mal llamada
cada cuna, última. Y este último documental se centra en lo que ha hecho esta última, en lo que ha hecho no sé qué, de alguna manera está validando las anteriores. Ojo. Entonces, los que digo yo guerreros de la vieja guardia, que ahora ya ni hablan, porque entre otras cosas les han amenazado, como tú dices, la familia, o ya están hartos de hablar, de dar la cara, de que se la apartan, de escribir libros. Aquí desde Teresa Forcades, Enrique Costa, hay un montón de gente que ya lo sabemos. Cuando hablan de verdad, o sea, fuera directamente. Y en cambio otros sí. ¿Qué opinas tú de eso? Que también lo estás sufriendo continuamente, esa censura y cuando cada vez que se habla claro. Sí, 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 sí. Bueno, yo pienso que ellos precisan un, un punto de escape, porque si no se explota imagínate un globo que va inflándose, necesitan siempre una válvula de escape. La válvula de escape son, ahí los tenemos. ¿Por qué? Para validarse ellos. Como quien dice, el antisistema es el que valida más el sistema. ¿Por qué? Porque está en el límite del sistema. Por lo tanto, si ya está todo mezclado, ¿no? No hay, no hay discriminación de elemento A y elemento B. Pero si yo me pongo en el borde o delimito, es decir, este antisistema, delimita el sistema, le da validez. Si lo ignora, si le quita el sentido, no tiene validez. Por lo tanto, entonces, desde ese lugar ellos precisan eso para validar el sistema. Es decir, le da más sentido, lo infla más al sistema. Entonces ellos precisan, obviamente, tomar esa energía, ese antisistema, orientarlo y direccionarlo en el sentido que les conviene a ellos. Es la frase que dice, ¿cómo hacemos? Eso es una expresión vulgar. Bueno, en realidad vulgar no, simplemente es una expresión ahí de la sociedad donde dice, ¿cómo hacemos para ocultar un elefante? Bueno, traigo otros 20. Y entonces no vas a saber cuál es el elefante. Traigo otros 20 y de repente hay 21 elefantes, y bueno, ¿cuál era el que yo tenía que encontrar? No me voy a encontrar. Entonces, desde ese punto de vista, respecto a esa censura, yo lo tomo de ese lugar. Es la válvula de escape que valida el sistema. La necesitan para validarse a sí mismos. Es decir, porque a la vez, fíjate vos que cuando un individuo emerge, si no tiene aduladores y contrincantes, no ha provocado nada. Es así. Va a suceder, si usted se da cuenta que se llena de suscriptores y nadie lo discute, empieza a mirarse usted mismo. Porque entonces no hay otro individuo, porque el individuo como tal, ¿sí?, va a chocar en los argumentos con usted. Lo que no tiene que chocar es en sí mismo. Que se choquen los argumentos, como una vez dijimos con el doctor Mate, pero no las personas, pero no los individuos. Que los argumentos se maten si quieren. Entonces, si nadie a usted lo discute en argumentos, entonces usted no está, usted revéase, piénsese qué está sucediendo con usted. Eso por un lado. Por el otro, los ya anteriores, que ya venían tratando estos temas, puede ser que se hayan dado cuenta que tenían que orientarse hacia así y que simplemente, como hemos dicho, convertirse en un Lucifer. Imagínate, me van a saltar todo el cogote. ¿Por qué digo esto? Porque Lucifer, en representación de Venus, con ese aspecto, era la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Y qué representaba? Hemos dicho estas dos versiones para que se sintetice, ¿no? Para que aparezca algo ahí que esté ordenado correctamente para nuestra mente que la precisa, ¿no? El sol sale a la mañana, ilumina al mundo, ¿no? Es el que ilumina y asume que el resto no tiene luz, por eso es el que da la luz. Entonces, fíjate, eso se asume entonces que todo el resto no tiene luz y que el sol es el que la da, ¿no? Ese tipo de luz. Pero después está Venus, la otra expresión de aquel que porta la luz, que trae luz a la mañana, pero que no ilumina a nadie. Entonces, es esa expresión de portar la luz, donde se observe que la portás, pero no necesitas apuntarla hacia afuera, sino que generando tanta luz en uno mismo, en uno propio, es que el otro la percibe.
Y fíjense, como la expresión de los señores anillos, donde hay luz, aparecen los orcos. Y es la expresión de Aleister Crowley. ¿Citás? Sí, voy a citar a Aleister Crowley. El mundo siempre persigue a los portadores de antorchas, a los que portan la luz en sí mismos. Siempre sucederá. Si a usted no lo persigue el mundo, usted no porta ninguna antorcha. Los orcos no van a mirar en esa expresión de Midgard donde usted no hace emerger la luz. Entonces yo creo que pueden haberse dado cuenta que en realidad lo que deben hacer es hacer lo que tienen que hacer. Y es esta expresión de tratar de limitar un poco, que nos pasa mucho, sobre todo a mí, que a mí me gusta expresarme, tratar de limitar un poco, como se dice, a ese pastor evangélico que llevamos dentro. Y fíjate vos eso, ¿no? ¿Por qué queremos ir a comunicarlo afuera? Bueno, suele suceder para mí que queremos inmediatamente volcar algo afuera porque no toleramos, cuando no estamos bien orientados, la novedad. Nuestro sí mismo o nuestro cuerpo no tolera la novedad, entonces necesita volcarla, compartirla porque no la puedo tolerar. Fíjate vos, hay algo que está pasando dentro mío que no tolera la novedad, no la puedo tolerar, no puedo dominar esta energía, entonces necesito escupirla afuera porque no toleramos la novedad. Esto que es nuevo, que digo, wow, porque enseguida pienso que al otro le va a servir también, entonces yo la voy a contar, entonces ve ahí aparece esta sensación de hacer escribir un libro, ¿ves? Y en general, un iniciado escribe un libro para poder volcar en ello todo aquello que tenía que dar respuesta. Pero no necesariamente es eso. El individuo no es eso que escribió, salvo que se duerma en su propia obra, sino que escribe lo que escribe para poder dejarlo ahí en un paquete, ¿ves? Eso es un acto psicomágico. Escribir toda una cuestión de historia de vida que yo lo pongo en un paquete y lo expreso ahí quedó escrito. Pero yo no soy ese, sino es un transitar de mi vida. Entonces yo creo que puede pasar un poco con eso que vos me dijiste, se han cansado, claro, porque se han quizá dado cuenta que no estaba fuera la cosa. Que esta novedad, por supuesto que en esta intención de querer ayudar al otro, esto es válido, te lo dice un luna en Piscis, se reirá mucha gente que está del otro lado que sabe astrología, te lo dice alguien que tiene luna en Piscis, el amor universal y a mí me gusta y yo te saco la espada porque te quiero mucho. Sin embargo, opacar un poco ese sujeto que necesita comunicar para poder tratar de ver si podemos tolerar en sí mismo la novedad. Dominar ese caudal energético que aparece cuando me doy cuenta. Como dice la canción de Gustavo Cerati, numeral, dice, uno está solo y se entera. Yo creo que va por ahí. Porque todo ese caudal, esto es lo que has dicho, lo has explicado muy bien, como siempre. Lo validas cuando lo sirves al otro, porque es en el otro en que te encuentras a ti. En este mundo dual, al final te encuentras a ti en el otro. Por eso digamos, el Dharma diría, no, estamos aquí en el mundo para servir al otro. Eso sería la función del ser humano real para evolucionar, amar, servir, y en este caso, transmitir eso que has descubierto, que te ha llegado, compartirlo. Bueno, compartirlo no sería exacto, no, por ejemplo, compartirlo sería Bueno, mira, te voy a decir algo respecto de eso. Ayer hicimos el originales de Rafa Currao en el canal Cuadrantes, y había dos frases, el doc lo explica, búsquenlo, pero lo voy a tratar de sintetizar también. Sí. Decía, en el terraplanismo usamos la palabra convidar y la palabra compartir. Ahora, en su momento convidar significa dar vida, ¿verdad? Pero claro, está bien porque la vida es la energía, eso se puede convidar. Pero el sí mismo no se puede convidar, yo no te puedo dar el sí mismo, ¿viste? De ahí el concepto de que soberbia para todos en su momento. No, yo dije, no, pará, esto está mal. Esto somos todos y quien quiere escuchar. No, yo no puedo dar la soberbia a otro.
Yo no puedo compartir, convidar, ¿no? Dar vida. Yo le puedo convidar energía, pero no puedo darle mi sí mismo, porque si no no sería ese sí mismo el otro. Y fíjate que lo más difícil es reconocer, como se dijo ayer en el directo, que el otro es sí mismo también. Por eso queremos compartir y que el otro me escuche y que el otro me diga, ah, sí, bien, bien, Me dé la como en razón. esta charla. ¿Entendés? Bien, bien, no, está bien, coincidimos. Y fíjate vos que, claro, compartir implica entonces partir eso precisamente, que se comparte lo que se puede compartir. Se parte en serio. El otro se convida porque es un tránsito. Entonces, fíjate vos que vamos a sintetizarlo así. El convidar estaría en el cuadrante del alma y el compartir en el cuadrante del espíritu. ¿Por qué? Porque hay una partición, hay sí mismos, pero el dar vida es el tránsito energético. Por eso dicen, cuando a mí me dicen, loco, no gastes energía, yo digo, no, pará, si yo la gasté y se la di a otro, ahí convidé, di vida. Quizás a veces con un, no sé, viste, es cuando te dicen, loco, no te cansás de tal cosa. Sí, por supuesto, me agoto, por eso hacemos salto en el camino. Pero quizás di un poco de vida, el otro la tomó, se insufló de esa energía, pero luego destiló lo propio. Eso es lo importante, que no se quede con lo dado por el otro. De ahí el concepto de aliento. No te olvides ese concepto. El aliento es dado por el otro. El aliento es del otro, porque la vida entra en vos por, fíjate, el aliento, el aire, pero luego vos tenés que, en esa diferencia sutil entre alma y espíritu, muy difícil de diferenciar, pero muy interesante, y es que ahora el espíritu es el que respira con voluntad, no el que solo respira por respirar. ¿Qué sucede? En este momento está respirando yo también, de una manera arquetípica. No estamos diciendo ahora voy a exhalar. Bueno, ahí está la camisa de hierro. Las disciplinas iniciáticas del cuerpo, de la mente y del alma, para lograr hacerlo de sí mismo. Entonces, fíjate la diferencia entre compartir y convidar. Este era un paréntesis porque justo lo mencionaste y es muy interesante porque es cierto, uno dice partir, claro, pero porque está particionado. El otro es un otro. Y lo más difícil para nosotros que se nos juega, es decir, te voy a decir esto, mira, la individuación tiene una luz que representa precisamente el sí mismo y una sombra que se juega el individualismo. También está en juego, ojo que no puedes caer el individualismo, que se convierte en un solipsismo. El solipsismo es la conciencia solo de yo y el resto no existe. Justamente como es tan subjetiva esta vida desde lo general y tan objetiva desde el individuo, fíjate, tan subjetiva desde lo general y tan objetiva desde yo, porque yo soy real, soy de verdad. De ahí el yo soy la verdad. Tan objetiva desde sí mismo, que lo más difícil es incluso darse cuenta que el otro es un sí mismo. Por eso cuando queremos volcar lo nuestro al otro, es porque, loco, va, escúchame a mí. Y es lo más difícil de este caminar. Respetar ese otro sí mismo, tener la empatía de querer para el otro lo que quieres para ti, de respetar ese espíritu que a través de un alma y a través de un cuerpo se está expresando, cada uno como vehículo del anterior. Qué interesante esto que has dicho, muy bien explicado, como siempre, con una filosofía de alto standing, podríamos decir. Fíjate vos, esto, viste, esto que me costó mucho a mí entenderlo, cuando uno dice, mi opinión es subjetiva. Claro, si yo opino está hacia afuera, entonces claro, es subjetiva para lo cultural, pero para el sí mismo es objetiva, por eso es propia, si la logró. Entonces, ¿desde qué lugar estás mirando la opinión? Si la mirás desde el sí mismo, y ahí está la parte más difícil, cómo hace uno mismo para estar en el lugar del otro, para reconocer que esa opinión es del otro propia, y es objetiva, porque ante los ojos míos que estoy del otro lado, es subjetiva. Entonces, eso es lo más, esos son como matemas, como se dicen, son fórmulas
para reconocer, cuando vos decís mi opinión es subjetiva, claro que sí, lo va a hacer para lo general, pero si el individuo intenta ser lo más real posible, lo más verdadero, es totalmente objetivo para sí. Eso es lo más importante. Y Es verdad. como decimos siempre, hay verdades que trascienden, ¿eh? Hay cosas que cuando cada uno sabrá, ¿eh? Hay cosas que con una mirada, con un abrazo, que expresa desde sí mismo, ¿ves? El cuerpo es el abrazo que procede del espíritu. Esa mirada es la ventana del alma que procede de sí mismo. No preciso explicarte nada, ya comprendes. A muchos les ha pasado. Y ese es el camarada y la amada. Ese es el verdadero camarada y la verdadera amada. No necesita ninguna explicación. Usted comprende, como yo siempre me digo con mis camaradas, con mi amada. Ya está, no necesito explicarte. Eso es una verdad trascendente. Eso está más allá y por encima de cualquier explicación y argumento. Eso es poesía pura. La poesía es la única verdad, decía la canción de Exacto. Cerati. También como lo comentaste el otro día en la publicación del político este que hablaba también en el... Ah, sí, le puse así, por eso Pues, puse que es la poesía. sí, 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 sí. Claro, Bien, porque ante los pues ojos del otro es un poeta, un delirante. Viste que la sí, gente es lo mismo para él, un delirante, un poeta, perdón, un poeta para la gente que no está en su sonido es un delirante, como una persona que dice verdades trascendentes o dice lo que no quiere escuchar o algo que nunca escuchó o que no quiere escuchar, también es un delirante. Y fíjate vos cómo se juntan los dos delirantes. Por eso dije que la poesía era la única verdad, ¿no? Es esa frase, creo que está asignada a Nietzsche, la he dicho, me acuerdo, en Canal 5, y es que, y creo que una vez la publiqué también, y mucha gente, yo la he visto, y está muy bien que siempre se refresque, y es que los que bailaban la música eran tenidos por extraños de aquellos que no podían escucharla. Por eso no es para todos lo que estamos hablando nosotros. Y no será para mí lo que hablan otros. Es para quien sabe escuchar. Mi próximo directo se va a tratar de eso. Y van a ver sobre qué palabra es. No, es el próximo directo, por eso lo adelanto acá. Justo es una palabra que es lo que la gente quiere llegar. Y resulta que tiene que ver con el que sabe escuchar, significa, en definitiva. Ese puede alcanzar. No es que yo tengo que ir físicamente. Así que imagínate. sí. Has dicho algo muy interesante que dices, esto no es para todos. Quiero pensar que al menos no para todos a la vez alivia un poco la, digamos, lo que cierra una frase y lo que abre la otra, ¿no? Pues no es para Fíjate, todos. mira, pero fíjate por qué te suena mal. Porque, a ver, No, 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 cómo es? cuidado. No digo que me No, suene no, no, mal. pero Digo que realmente lo veo, que no es para todos y en la reflexión de querer pensar que realmente no somos unas cepas nosotros con unas características y un tipo de genética cuestionadora y otras son otras cepas autoextinguibles eh, por, porque sí. Prefiero pensar que me alivia a lo mejor quizá el matiz ese de si no es para todos, al menos no para todos a la vez o al mismo tiempo o, o, en, de la misma forma, porque eso se ve. A uno les cuesta más que a otros y a otros les costará 4 vidas. Eso quería decir. comprendo eso. Pero fíjate que eso sucede porque, fíjate, prefiero. ¿Por qué? ¿Por qué el prefiero? Porque claro, porque no lo tolero. Mi alma no lo tolera eso. El alma es colectiva, no lo tolera. Claro, Entonces, viste, me genera una incomodidad en el sentimiento, en la emoción. Y mi mente trata de buscar la explicación, fíjate, me genera incomodidad en el sentimiento y la mente trata de buscar la explicación para poder solventar eso que es la novedad o eso que para mí es incómodo.
porque no claro, lo tolero. ¿Y por qué no lo tolero? Bueno, ahí está el punto, porque desde qué lugar lo estoy viendo. Y ahí está que Lucas en Barcelona dijo algo muy interesante, porque Lucas, si buscan ahí, evento de Barcelona, Lucas dijo, usted no puede elegir quién es. Usted no puede elegir quién es. Usted tiene que conocerse a sí mismo, como decía el oráculo de Delfos. Entonces, si usted no se conoce a sí mismo, usted no va a poder saber quién es. Y por lo tanto, usted cree que quiere elegir quién es porque no se conoce a sí mismo. Entonces no se puede elegir quién es uno. Lo que tiene que hacer primero es conócete a ti mismo, decía el primer oráculo de Delfos. Y después de que si usted se conoce a sí mismo, ahora el segundo decía, pruébate a ti mismo en el mundo. Pero primero hay que conocerse. Entonces, si usted se conoce a sí mismo primero, usted sabrá y se dará cuenta que no puede elegir quién es. Que lo que usted puede hacer, como decía la película El secreto de sus ojos, los argentinos sabrán, cuando el tipo es una parte, hablando de fútbol, porque es una parte donde está Guillermo Francella junto con Ricardo Darín, donde dice, el tipo puede cambiar de mujer, de religión, de Dios, de no sé qué, dice, pero hay algo que no puede cambiar y es de pasión. Usted no puede elegir quién es. Por lo tanto, primero conócese a sí mismo y sabrá que no es necesario que elija. Quien busca elegir, ¿sí?, es el registro imaginario. Entonces, si usted se conoce a sí mismo, usted ahora con sí mismo logra probarse en el mundo, ahora con su propio cuerpo, con su propia mente y con su propio alma, y desde su propio espíritu. Ahí se está probando en el mundo, primero conociéndose a sí mismo. Entonces, fíjate, el tipo no puede cambiar de pasión, decía. Bueno, la palabra pasión significa sufrir. Era un hincha de Racing, creo. Pero no importa, porque el tipo era como era un asesino y lo estaban buscando, entonces dijo, no, pará, no puede cambiar, vamos a ir a la cancha, y estaba en la cancha. Y ahí está el punto. Entonces, como usted no puede elegir, ¿sí?, el error está en decir, ¿ves? Prefiero que, ¿por qué? Porque ahí hay un dolor. Yo te entiendo lo que vos decís porque a mí también me cuesta desde el cuadrante colectivo. claro, Porque cuesta, porque uno dice, no puede ser. Y además empieza la pregunta, ¿y quién soy yo? Porque aparece la pregunta de adentro, ¿ves? ¿Y quién me creo yo? Y fíjate qué es eso, es una castración. claro, Implícita, inducida. ¿Quién me creo yo? ¿Quién me creo yo? Yo mismo. Que me doy cuenta y que no me engañe a mí mismo y me doy cuenta que no es para todos. Lo propio y para otros dirán lo propio. Cada uno dirá, ¿se entiende? Entonces ahí está el punto. Y ahí eso se explica de la siguiente manera. El alma es colectiva. Por eso no comprende eso. Por eso busca la entelequia, ¿ves? El robot, el robot que está ahí, el que todos sean iguales, todos somos uno, esa expresión. Por ahí yo la comprendo lo que quieren decir, pero es una expresión donde es toda una cosa. Y yo le voy a decir algo. No hay diferencia entre eso y el cristianismo, digo, porque la mayoría que expresa esa expresión habla desde un lugar cuestionador hacia esta doctrina religiosa cristiana. Pero el cristianismo habla de lo mismo, porque hubo un tal Pablo que bajaba una doctrina que decía que la cabeza era Cristo y todo el cuerpo era una sola cosa. ¿Cuál es la diferencia? En todos somos uno y en que todo es una sola cuerpo. No hay diferencia. pues, Entonces, yo entiendo lo que quieren decir, pero ahí está el punto. Y sin embargo, si uno se para de sí mismo, el sí mismo sí comprende la jerarquía. El tema es cuál jerarquía. Ellos instalaron una jerarquía colectiva piramidal. Nuestra jerarquía es circular. Usted está en un círculo. Acá hay un círculo. Acá hay otro. Hasta acá adentro hay otro, un tipo de gente. O sea, o usted permite que entren a su círculo íntimo. ¿Se acuerda de la frase? Círculo íntimo. ¿Ves? Ellos hicieron una piramidal. Nosotros hacemos la circular. Recordar el círculo íntimo. Hasta acá hay un círculo donde yo tengo un lenguaje y una operación y una manera de hablar con cierta gente. En este otro círculo también estoy desde acá adentro hablando con otro lenguaje, con otra expresión y que incluye esta. Con la diferencia que
uno dice, bueno, entonces cuanto más dentro del círculo, más cerca estás. Sí, pero es más pequeño. Fíjate vos, claro, es más pequeño hasta que llega a uno mismo. a la mónada. Exactamente. Pero claro, ese camino, esto que estamos hablando, es duro, duele. De ahí se dice siempre que la individuación, que despertar, que ser libre, duele, genera problemas, genera rechazo, genera, bueno, y hay que estar ahí eh, bregando con eso continuamente, ¿no? Porque es lo que, precisamente, donde lo validas con los demás eso. Cuando está a prueba que te rechacen, que te, ahí parte de la idea también está de, con la que empezábamos de felicitar al que ha cuestionado, es que a pesar de esto, precisamente siga librando esa batalla de no malgastar el tiempo con quien no quiere escucharle, con quien no quiere saber, con quien no quiere llegar a conocerse a sí mismo. Entonces, Claro, hay gente, yo lo explicaba con estos animales, y lo que voy a decir no le va a gustar a mucha gente, pero es la realidad para mí, es mi manera de verlo. Está el gato y el perro, para ejemplificar los dos grandes amigos, compañeros de los seres humanos. Y uno te das cuenta que es del espíritu y el otro es del alma. Y vos ya te das cuenta de quién es de quién. El tema es que son dos conceptos arquetípicos. Alma arquetípica, no propia, no del individuo, y espíritu arquetípico. El gato es del espíritu. ¿Ves? Corre. ¿Por qué es arquetípico? Porque es individualista. Él te dice, si ahora quiero que me hagas mismo, ahora no quiero, ahora me voy, ahora llego, ahora entro, ahora me quedo a la puerta, no te quiero hacer caso. Sí, bueno, ahora haceme esto, miau, miau, haceme la comida, ahora. Fíjate, es lo arquetípico del individuo cuya sombra se convierte en individualismo, ¿no? Que maneja la dialéctica y vos lo dejás y el tipo sabe cuándo tiene que volver y cómo volver, qué hacer, todos los movimientos, cómo caer, cómo subir, bla, 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 bla. ¿Sí? Y no necesita nada. Y vos decís, che, loco, ¿qué? ¿Qué? Y obviamente estamos hablando del rasgo general, porque hay distintos, no estoy diciendo, no, pero mi gato, no, bueno, yo entiendo, viste que enseguida te dicen, no, pero mi gato no es así, porque se entiende los rasgos generales. Por eso siempre los memes expresan la verdad. ¿Viste? El Garfield y el perro, ¿te acordás de Garfield? sí, 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 sí. Bueno, ahí tenés. Bueno. Y después tenés al perro, el cuadrante del alma, el que maneja la dialéctica del amo y el esclavo. Tal es así que se ha celebrado muchísimas veces cuando fallece un dueño y el perro está fuera del hospital. Y fíjate vos, está fuera del hospital y la gente le quiere dar de comer, alguien lo quiere, ¿cómo es que se dice? Adoptar, y el perro no quiere y se queda ahí porque su amo entró y tiene que salir. Y fíjate vos, no se va a ir hasta que el amo no le... ¿Ves? Es el amo. ¿Entendés? Y vos decís, claro, porque es el dueño de la manada. O si no, es y además es el que más sentimiento ejerce el perro, ¿viste? El mejor amigo del hombre, como se dice esa expresión. El que más amigo, la expresión de cuanto más conozco a mi perro, menos quiero a los seres humanos, o cuanto más conozco a los seres humanos, más quiero a mi perro, porque mi perro es, ¿quién es? Mi esclavo. ¿Por qué dice eso la gente? Porque el perro hace lo que yo quiero y me hace mimos cuando yo quiero, así me porte mal. Y es doloroso lo que estoy diciendo, pero es lo que hace. Y es el más cariñoso del mundo, es el alma, expresada en su arquetípica manera de ser. El tipo es incondicional, pero lo incondicional no es liberación. Ese es el problema para el individuo. Lo incondicional, ¿sí? No es liberación. Y ahí está el punto. Entonces maneja la dialéctica del amo y el esclavo, el perro. Sin dudas. Pero es el que más ama y el que más te está ahí al lado tuyo, aunque vos fíjate, tal vez así que viste cómo dice, ¿cómo este hijo de puta tenía el perro y el perro todavía lo quiere y lo maltrata? El gato
Bueno, ahí está el punto. Esos son dos polos arquetípicos, default. Analogicemos como nuestra mente necesita y pensemos ahora desde qué lugar en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? No hay que ser ni el perro arquetípico ni el gato arquetípico. Hay que integrar, hay que pararse en un lugar y la dialéctica y la puja va a ser siempre entre ellos. Por eso la expresión y el mundo en esta filosofía del día a día nos muestra la verdad que tenemos que trascendente a comprender. Esa guerra de perros y gatos, estos se llevan como perros y gatos, decía la expresión, ¿no? Bueno, ese Sí. es el alma y el espíritu. Es lo colectivo y lo individual. El tema es quién, desde qué lugar usted se para y desde qué lugar usted hace que un polo se subordine a otro polo. Es así, porque en el mundo en el que vivimos hay una jerarquía. El sol no sale cuando quiere. Entonces, en este mundo, digo, si usted se va de este mundo, usted se liberó, usted ya sabe lo que quiere, fenómeno, no, fenómeno, habrá otro cosmos. En este cosmos hay jerarquías. Y el alma no la acepta, pero el espíritu sí, se da cuenta, y ahí viene el concepto de Aristós, los mejores. Entonces, cuando uno se da cuenta, y ahí volvemos a esta expresión, no necesito decirte y darme cuenta cuando hay otro que es Aristós, así diga todo lo opuesto a lo que yo pienso. Me doy cuenta cuando ese es un Aristós. Si yo lo pienso del sentimiento, ese dice todo lo contrario a lo que yo digo, ¿viste? Sí, Entonces, en esa perfectamente. analogía del mundo, del día a día, esa filosofía, ver simplemente a dos grandes amigos del ser humano, mascotas, como ya no se dice así, pero bueno, no importa, hijos también, ¿no? Porque muchos son hijos, bueno, nos da una respuesta en el día a día. Exacto. Me ha encantado esto, como lo has dicho, por aquí han comentado también. La verdad que se entiende muy bien. Por si no se entendiera de la otra manera, así se entiende mejor. Y en ese proceso precisamente de gatuno, yo tengo aquí 7 gatos, por cierto. Te lo había comentado la otra vez, o los habías visto por detrás. Sí, 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 Grandes maestros, donde los haya, por lo mismo que acabas de decir. Eh, exactamente. Está el problema que ya lo hablamos una vez, de las etiquetas que se está utilizando ahora también para, para limitar, no, no solo para limitar, sino para, de alguna manera, está ocurriendo con un montón de cosas, que decir de, porque te cuelgan la de antivacuna, la de terraplanista, la de vegano, la de un montón, cuando aquí las fichas se pueden mover como quieras y es raro que dos individuos coincidan en todas las mismas fichas y puede ser otro Aristo, como has dicho tú, lo has explicado súper bien, pero hay campaña también para que a través de definirte o ubicarte en un grupo, eh, te hagan echarte para atrás por miedo a que te señalen por llevar esa etiqueta, porque está mal visto. Porque ahora hay gente que a lo mejor, por decir, por salud, se querría cuidar con comer esto, comer lo otro y tiene miedo de que lo acusen de vegetariano, de vegano o de frugívoro. Otro que realmente piensa que esto no estamos moviendo a 1600 kilómetros por hora, pero se va a guardar muy bien de hablar nada de terraplanismo porque le va a caer detrás antivacunas y canutero. Otro, yo qué sé, ¿sabes? Esto lo están aprovechando también como parte de la campaña del no empoderamiento. Sí, 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 sí. Vos sabés que yo con respecto a las etiquetas, eh, a mí que me las den todas. Bueno, esa es mi actitud. A mí vengan, Sí, vengan, vengan. Es decir, ¿pero por qué digo esto? Porque en definitiva es la asignación del otro. Es esto que yo hago en mi canal de YouTube. La etiqueta es una palabra que atraviesa el aire y te llega y busca herirte. Porque eso es lo que busca. La etiqueta es el encasillarte en un lugar para herirte.
para asignarte. ¿Viste cuando te dicen, yo te pongo en un lugar, vos sos esto, ¿ves? ¿Por qué? ¿Y por qué reaccionamos a cuando te ponen en un lugar? Salvo que vos digas, sí, sí, sí. Porque, sobre todo si esa etiqueta tiene una connotación negativa, buscar ir. Y eso, esa manera, ¿por qué me da risa? Digo esto que yo las traigo, digo, vengan, vengan, porque es lo que yo trato de hacer cuando hago el directo de las palabras. Cuando alguien te dice soberbio, arrogante, psicópata, psicótico, hipócrita, lo que está buscando es herirte. Pero ¿qué tal si yo tomé la palabra, le bajé la carga energética, esa que atraviesa por el aire, me la apropié, es esta expresión del aikido, ¿no? Y me la integré a mí mismo, porque yo ya sé qué significa. ¿Cuál es la otra versión? ¿Cuál es la luz de esa palabra? ¿Cuál es la sombra de esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Porque en definitiva, eso es el nombre, ponerle un nombre a las cosas. Nombrar algo para discriminarlo. Para eso hacemos, para separarlo. Discriminar significa eso, separar una cosa de otra. No está mal discriminar, el tema es con qué connotación se hace. Si yo no separo, hay quien dice no se pueden sembrar distintas semillas, se pueden poner semillas juntas porque si no sale algo híbrido, ¿verdad? Bueno, estás discriminando. Semillas, discriminando en sí. Entonces, ¿de qué lugar? Entonces, fíjate yo cuando hablo cuando hablan de las etiquetas, yo me las apropio, trato de apropiármelas y trato de resignificarlas, ¿sí? Para justamente que esa energía que viene de afuera con una connotación para herir, ya no me hiera. Y lograr la apatía, fíjate que está mal vista. Está mal vista. Ah, este apático no reacciona. Claro, porque ellos quieren que vos reacciones a lo que ellos quieren que reacciones. Entonces, no se trata de ser un apático, no, no, sino tener elementos de apatia, como dice en el griego, para que cuando vengan elementos de afuera, no me afecten. Y me afecten, entonces yo pueda, en lugar de sentir emociones por lo que viene de afuera, porque la emoción es eso, sentir desde mí mismo. Ahí justo estaba leyendo, la ataraxia, Carácter. exactamente. Bueno, entonces, estas palabras, estas expresiones, ¿sí? Es para quitar la estultitia, que es la estupidez, que es lo que el individuo, el ser humano, por default nace con estultitia, con estupidez. Por eso, viste que te dice, no es, creo que Nietzsche lo decía así, el problema es cuando uno es solamente y nada más que un mero humano. Y ahí está el punto, porque el ser humano en sí, la luz, es que puede ser más que los dioses, porque Júpiter no puede dejar de ser lo que hace, ¿eh? Saturno no puede dejar de comer a sus hijos, pero el ser humano puede comerse un hijo en día, es decir, en tiempos, y un día decir ya no. Entonces está, ¿ves? Se liberó del argumento. Entonces fíjate por qué puede ser más que los dioses, porque puede liberarse de los elementos arquetípicos, pero a su vez también se juega que puede ser menos que los animales. Entonces eso es lo que se le juega al ser humano. De ahí que emprender el camino del héroe es el que más energía va a tratar, va a entender, y el que más elementos pone en juego. Porque el elemento que pone en juego, volvemos a lo mismo, es el sí mismo. Entonces puede ser más que los dioses o menos que los animales. Eso es lo que se pone en juego en este caminar. Exacto. Muy bien. Eso quería decir, a mí las etiquetas también, a estas alturas, obvio que también nos dan igual, pero con lo que has explicado ha quedado muy claro lo que podría, si quiere, hacer alguien que se sienta refrenado por etiquetas o por crítica social o porque lo señalen o porque lo que sea. Es comprender lo que está haciendo, si no a lo mejor a nivel puramente etimológico de la etiqueta que le pongan, sino de lo que de esa energía transmutada a su forma de vida, a si le hace bien o no, a si le sirve, si le va llevando en el camino hacia su verdad de la vida. Eso es
Sería, Fíjate, usaste una palabra interesante, es señalar. Fíjate vos. Viste que dice, loco, tiene que tener sentido esto, pongámosle un nombre, señalémoslo, una seña que es algo que lo distinga. ¿Y por qué nosotros tratamos de evitar eso? Porque justamente se me señala, como antes se hacía a los enfermos, desde el otro y no desde mí mismo. Porque cuando alguien está bajo una señal, se juega el arquetipo Caín, que la gente dice, ah, no existe más. Ese es ese arquetipo, Caín, el que tenía la señal en la cabeza por lo que había hecho. Independientemente, insisto, de si el relato es verdad, no, pero eso no existió, no, 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 no. Acá estamos hablando de mitos, las verdades trascendentes. El mitos es el origen. Entonces, esa señal es para que, ¿qué trato de evitar? La señal, que me señalen. ¿Por qué trato de evitar la señal? Porque se juega ese arquetipo Caín. Y ahí está el punto. ¿Qué hace el individuo que se señala a sí mismo? Emerge y porta luz. ¿Ves? Entonces, tiene una insignia, porta una insignia, como las camisetas de fútbol. ¿No? Tengo una insignia, mira acá, Flader, ¿ves? Una insignia, pero por mí mismo. Entonces ya está. Cuando yo me apropié, nadie me señala para portar el arquetipo Caín, sino que me logro, genero mi propia insignia, mi propia luz. Esa lámpara perenne que el mundo va a intentar apagar porque la hice por mí mismo y no por la voluntad de los otros. perfecto, así mismo. Muy bien. Oye, que llevamos una horita y media. eh, Bien. Está muy bien. Tampoco te quiero arruinar la tarde ahí con la family para que estés a gusto. A mí me ha encantado, como siempre, estar ahora conversando contigo. El directo se queda grabado, por supuesto. Ha habido gente que ha participado. No, no ha dado tiempo a ver muchos comentarios, pero bueno, por lo que veía y lo que más o menos se quería comentar, como siempre, ha quedado súper súper profundizado vamos, como siempre haces. Así que nada, gracias, siempre es bueno escucharte, dicen por ahí, por supuesto. Que me alegro que hayas estado bien en España cuando habéis venido y que si quieres lo dejamos ahora hasta otro día. No sé si cómo vas de batería ni las cosas, si estás ahí Dale, cargando. sí, sí, sí. Hemos, como quien dice, llegado al punto de descanso. Exacto, Así como el otro día llegamos, sí, llegamos al máximo de hoy. Y ya está. Y después sigue. Y será otro día y llegaremos a otro máximo, ¿no? Como quien dice ese punto donde hay que precisamente descansar, aprovisionarse y esperar el siguiente camino, o hacia dónde hay que continuar. Es así, exacto, exacto. es así. Así que la verdad, un placer, como siempre, hablar con vos. Es como que vas, a mí me siento muy cómodo, totalmente cómodo, y me genera esta manera de expresar. Eh, Obviamente, estamos en Instagram, hay gente, uno tiene a veces esa querer decir algo, ¿viste? Y a ver qué dicen. A veces uno dice lo mismo, pero a veces cómo lo dice cambia. Claro, Y de eso se trata. Eh, para mí es muy importante estas charlas. Sobre todo me gustó que le pusiste la filosofía del día a día y arrancamos con el Día de la Madre. Saludo sí, para todas las madres que están del otro lado. sí, Y, y bueno, de eso se trata para mí. Es decir, saber siempre que sobre cada cosa que hagamos hay una luz y una sombra. Tener que saberla. Eso que dijiste vos, yo me pongo a mirar y a escuchar a este Harari. Bueno, saber que sobre cada cosa que hacemos hay una luz y una sombra. ¿Qué es lo que está en juego? Y lo que está en juego siempre sobre cada cosa que hagamos no es el otro, sino el sí mismo. ¿Usted tiene una relación? Sepa que si usted no es, es decir, si yo engaño al otro, no, no, usted se engaña a sí mismo, porque usted no puede ser verdadero. Y entonces ahí está el punto. Lograr recuperar la potencia energética del espíritu
orientarse, darles esos elementos al yo real, para que éste se oriente hacia sí mismo y desde ahí recuperar esa potencia, ese caudal del origen, para recuperar, es decir, despertar, iluminarse y liberarse. Que no quiere decir alguien perfecto, no, no, no. Alguien que se libera de los argumentos. Y una vez en ese estado, en ese despertado por sí mismo, como sería el Buda, yo lo he resignificado, he dicho, el Buda lo tomaba como estados, en realidad no son sujetos, son estados, probablemente vivieron, no lo sabemos. Y el Buda era el despertado por sí mismo. El Cristo es el iluminado por sí mismo, el que muere y resucita. Pues él dice, yo soy la luz del mundo. Y el Shiva, yo lo tomaba como el tercer estado del liberado por sí mismo, porque es el que construye y destruye. Por eso se libera, porque entra y sale de los argumentos, construye y destruye. Ah, loco, esto lo hice mal, bueno, arrancamos de vuelta. No solo destruye o solo construye, sino que hace las dos, tiene las dos manos, ¿sí? La coagula y la disuelve, la derecha y la izquierda. Entonces, en esos tres, como se dice, eh, planos de iniciación, se dicen, ¿no? O ritos de iniciación, que es una manera de expresarlo simplemente. Ese individuo ahora, con esa luz y esa espada, inspira a otros. Eso es lo importante para mí. Lograr que el otro se inspire, es decir, que respire hacia adentro por sí mismo. Que tome eso que decíamos nosotros, esa energía que está en juego ahora que se ve, de la madre, gente corriendo, regalos, y se la apropie, apropiénsela. Y libérense también. Porque no se trata solo de quedar sujeto a ese rol fijo. El día que sea, ¿eh? El día de la madre, el día del padre, el día del... En definitiva, eh, viste que en el terraplanismo, esto es lo último que voy a decir, maestro, si no te jodo más. No, no, que va, que va. Viste que en el terraplanismo se habla del linaje, que no se dice familia, porque significa grupo de esclavos. Y es cierto, pero sepa usted que nunca y siempre va a estar en un arquetipo familia. Porque usted siempre va a ser hijo o hija, hermano o hermana, si es que los tiene, ¿sí? O será padre o madre, siempre. Entonces usted siempre tendrá un arquetipo familia. El asunto es qué hace con ello. Usted siempre pertenecerá a un grupo de esclavos. El asunto es desde qué lugar se posiciona para liberarse de eso. Si usted niega que tiene una familia, usted hace como dice Jung, usted está tratando de ocultar la sombra, después va a emerger por las circunstancias y va a dar respuesta porque no le queda otra. Y no por voluntad. Así que, maestro, muchísimas gracias por esta charla, loco. Un A placer. ti. Un saludo para todos los que están del otro lado. Muchas gracias. Que tienen que saber que no estaba nada preparado, que habíamos quedado solamente para hablar, Sí, que eso sin duda. si hubiera sido a modo charla de café, como dices, y terminas soltando unas ponencias espectaculares, me encanta que te encuentres a gusto para fluir de esa manera y que quede ese mensaje último que has dejado ahí sea cual sea la etiqueta de la palabra, transforma la energía de esa palabra y qué es lo que haces tú con eso. Eso es lo que importa. Mirá, mirá lo que te voy a decir. Usted debe transformar la energía del otro para transmutarse a sí mismo. No son las mismas palabras. Se transforme la energía del otro, apropiésela y transmútese a sí mismo. Perfecto. Eso lo voy a poner ahora en el pie del vídeo. ¿Vale? Vale. Bueno, Dani, un abrazo fuerte. Muchas gracias, gracias, gracias por la charla de hoy. Eh, Otro día más, ¿verdad? Sí, 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 hay que seguir, hay que seguir. Por más de estas charlas, loco. Te Muy mando un bien. abrazo grande y bueno, Bueno, gracias por la invitación. siempre, siempre. Abrazo fuerte. Un Chao. Gracias placer. y gracias a Chao, todos chao. los que habéis estado viendo también. Hasta pronto. Chao, chao, chao.